El tema que vamos a desarrollar son las funciones y es uno de los temas más importantes que se manejan en Excel. Aquí ya vamos a empezar a ver manejo de fórmulas eh, y es importante que apliquemos lo que estamos, los conceptos básicos de lo que estamos, de lo que vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué son las funciones? Una función es una fórmula predefinida por Excel o por el usuario que opera con uno o más valores y devuelve un resultado. Que opera con uno o más valores y devuelve un resultado. La sintaxis de cualquier función es el nombre de la función, es decir, en el caso si estamos haciendo una función de una de las tantas fórmulas que tiene acá, por ejemplo, fórmula de redondear. Entonces, va el nombre de la función tal y como se llame y siempre va a ir entre paréntesis. Después de la función, yo inicio con un paréntesis. Inicio con un paréntesis. Y me ubico en el argumento 1. El argumento 1 puede ser un valor absoluto, puede ser una celda, o puede ser referirme hacia una celda en particular. Y van separados por un punto y coma. Es importante que establezcamos el argumento. Hay unos Excel que trabajan con coma y otros con punto y coma cuando estamos realizando una función. Por regla general, se separan los argumentos por punto y coma. Pero no es raro encontrar en algunas configuraciones de Excel que sea coma. Pero por regla general es el punto y coma. Entonces, en la sintaxis de cualquier función va el nombre de la función, es decir, el nombre de la fórmula que tiene Excel. Abro paréntesis, un argumento, punto y coma, el segundo argumento, punto y coma, y así sucesivamente. Las reglas para una función, para la función. Si la función va al comienzo, de una fórmula, debe empezar con el signo igual o con el signo más. Siempre que vayamos a hacer una operación, por sencilla que sea, siempre iniciamos con una operación con el signo igual o con el signo más. Por ejemplo, lo veíamos en algunas de las clases. Si yo tengo 10, tengo 5 y voy a sumar estos dos datos, debo iniciar con el más para hacer la operación o debo iniciar con el signo igual. Si tenemos la posibilidad de utilizar el teclado numérico que está en la parte derecha del teclado, pues el más está más asequible. Más y inicio la función. Igual opera con cualquier función. Siempre debo iniciar con igual o con más. Primera regla. Segunda regla, los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. No se deben dejar espacios ni antes ni después de cada paréntesis porque cualquier espacio que se deje hará que la fórmula la tome como esto y como una fórmula. Tercera regla, los argumentos pueden ser valores constantes, fórmulas o funciones. Y cuando hablamos de valores a una fórmula o una función en específica. Los argumentos pueden ser números, textos, fórmulas o funciones. La cuarta regla es que los argumentos deben separarse con un punto y coma. Un punto y coma. Pero les aclaro, no pasa, pero a veces sucede que hayan Excel que su configuración, la separación de argumentos sea la coma. Normalmente es el punto y coma.
Si uno está trabajando una fórmula de Excel y la trabaja con el punto y coma y la fórmula le da error, entonces es porque el argumento lo tiene configurado como una coma. Pero por regla general es punto y coma. En la función suma, que es una de las primeras funciones que vamos a ver, el signo dos puntos identifica un rango de celdas. Los dos puntos. Entonces, por ejemplo, supongamos yo tengo el 1, el 2, el 3 y voy a sumar estas tres casillas, las voy a sumar con la función suma. Entonces, recuerden, siempre iniciamos con el más. Más o igual, cualquiera de las dos. Más suma, que es una de las funciones que trae Excel. Abro el paréntesis tal y como dice la función, la regla estamos viendo. Me voy hacia el primer dato que voy a sumar y señalo el rango. Entonces, para el caso de la función suma, la separación de argumentos se está dando por dos puntos como se ve acá en la imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que está tomando es un rango de celdas y el rango de celdas va desde la F128 hasta la F130 en este ejemplo. Eso opera para el rango de las sumas. La primera función que vamos a ver es la función suma. Función suma. Entonces, en esta tabla que tenemos acá, tenemos una tabla que dice los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Tiene unas unidades vendidas en cada mes, tiene un valor unitario en cada mes y tiene un valor total en cada mes. Aquí, ¿qué me interesa a mí de esta tabla? Sumar las unidades vendidas y sumar el valor total. Esto es lo que me interesa, porque la suma del valor unitario no me interesa porque el valor unitario siempre va a ser 1000. Entonces, para el caso del ejemplo, necesito sumar esto. Yo lo podría hacer con la suma, sumando cada celda, yendo a cada celda, sumar. Esto lo podría hacer. Pero si usted tiene 1000 registros, no va a poder hacerlo eficientemente sumando uno por uno. Por eso aparecen las funciones de Excel. Y las funciones de Excel es lo que va a caracterizar el buen manejo o no conocimiento de una persona de Excel. Por eso este es uno de los temas más relevantes de lo que vamos a aprender en este semestre. Entonces no la voy a hacer uno por uno, voy a utilizar las funciones de Excel. Hay una función que se llama función suma y le digo, inicio con el más o inicio con el igual. Más suma, piense que él trae todas las opciones que tiene con respecto a la suma. Vamos a trabajar la función suma solamente. Siguiendo con las reglas, me dice que después de la función, abro un paréntesis, identifico las funciones, identifico los parámetros. Entonces, me puedo ubicar con el mouse donde inicia el primer parámetro y con el mismo mouse, clic izquierdo sostenido, señalo todo el rango. Y para finalizar, me dice las reglas de las funciones que debo cerrar con un paréntesis. Entonces, aquí estamos viendo que con esta función nos evitamos sumar uno por uno y totalizamos de manera fácil. Seleccionando el rango, hicimos la operación. 810 unidades vendidas en el primer semestre de esta información.